Un extraño bestiario de insectos gigantes reinaba sobre la Tierra hace 300 millones de años. Con el tiempo, estas criaturas asombrosas fueron encogiendo o desaparecieron. ¿Por qué? Una investigación paleontológica desentraña hoy el misterio de aquellas libélulas con la envergadura de un halcón o aquellos 100 pies más grandes que un hombre. ¿Qué acabó con los insectos gigantes? Hace 358 millones de años, los continentes se unieron y formaron Pangea. Comenzaba el periodo carbonífero, durante el cual la concentración de oxígeno en la atmósfera llegó al 35% frente al 21% actual. Árboles gigantes recogían dióxido de carbono y liberaban oxígeno en abundancia. Una cantidad excesiva para la supervivencia de un organismo humano. Sin embargo, era lo ideal para algunos monstruos de pesadilla. El Arthropleura, que llegaba a los 2,60 metros, primo del 100 pies. O la Meganeura, con sus 70 centímetros. Este insecto de la familia de las libélulas no tenía competidores alados. Las aves y reptiles voladores no habían aparecido aún. Era la reina de los aires. El color sepia propio de los cielos del Carbonífero se debe a la elevada concentración de oxígeno, un gas que vuelve el aire extremadamente sensible a los incendios. Era un mundo de una tensión inimaginable. Una chispa de la más mínima tormenta podía prender fuego a bosques inmensos y a sus habitantes. Sin embargo, aquellos incendios gigantescos típicos del Carbonífero no frenaron el paso de los insectos gigantes. Al contrario, cuando los incendios disminuyeron, estas criaturas asombrosas desaparecieron. Los científicos quieren averiguar a qué se debe su extinción. Hay muchos culpables, como en las novelas de Agatha Christie, por ejemplo, donde no hay un solo asesino, sino varios. Nuestro cometido es reconstruir, con los elementos que obtenemos al investigar, el escenario más fiable posible. Un cambio en la atmósfera fue durante mucho tiempo la única explicación. Pero desde finales de los años 2000, el descubrimiento de grandes fósiles de insectos y de sus depredadores aporta nuevas pistas que analizar. Es una gran hipótesis. Seguramente estos insectos gigantes tenían depredadores, pero no podemos demostrarlo. Científicos de todo el mundo cotejan estas teorías antiguas con los fósiles recién descubiertos para explicar por fin, gracias a experimentos innovadores, por qué esos gigantes se apagaron. El primer fósil de un insecto gigante se descubrió en 1880, en Allier, Francia. Se conservaba desde hacía 300 millones de años bajo esta laguna. Las meganeuras eran los insectos voladores más grandes de este planeta. Los fósiles se descubrieron al explotar esta mina ya en desuso cerca del pueblo de Commentry. El propietario de la mina, el señor Mony, le puso su nombre al espécimen, que se conserva en el Museo de Historia Natural de París. Meganeura Mony.
André Nel, paleontólogo experto en insectos primitivos, cuida de esta preciada pieza. Los mineros buscaban fósiles para venderlos y un día picando piedras se toparon con este animal. Por desgracia, al descubrirlo, le propinaron 4 picotazos por accidente, así que se perdió la cabeza. Era un superdepredador de la época, depredador de otros insectos también de gran tamaño. Los fósiles grandes siguen siendo algo excepcional. Miles de insectos aparecieron en Commentry, pero solo 5 meganeuras. La meganeura tenía 4 alas, 2 a cada lado del tórax. Delante tenía la cabeza con los ojos grandes, ya que a este depredador los ojos le servían para ver, como a las libélulas modernas, a 360 grados. Para seguir retratando a este insecto desaparecido, hemos de retroceder 300 millones de años en el tiempo. En el periodo carbonífero, el pueblo francés de Allier era un pantano gigante repleto de cipreses calvos. Su atmósfera, cargada de oxígeno pero también de humedad, era muy densa. Y eso le permitía a la meganeura desplazarse con soltura a pesar del peso de su exoesqueleto. Forma parte de un género extinto, pero era semejante a la libélula, ya que ambas pertenecen al superorden de los odanatópteros. Comparando la anatomía de la meganeura con la de la libélula actual, los científicos pueden imaginar su fisiología. Gracias a sus alas independientes, debían ser relativamente ágiles volando. Contra este terrible depredador, los insectos herbívoros como los paleodictiópteros no tenían más armas que la discreción. La meganeura alcanzaba picos de 70 kilómetros por hora y se elevaba a más de 5 metros por segundo. Era muy visual. Como su cabeza era independiente del resto del exoesqueleto, podía volar sin perder de vista a su presa. Dada su corpulencia, la meganeura tendría un apetito voraz. Lo corroboran la fuerte mandíbula y las patas afiladas que revelan los fósiles. En los sótanos del museo se conservan, alejados del público, especímenes raros. Meganeuras, sí, pero también sus presas herbívoras, casi igual de imponentes. ¿Se trataba de una carrera en pos del gigantismo? Aquí tenemos un ejemplar de meganeura, en el que apreciamos la separación de las alas, el tórax, pero lo más espectacular son las 4 patas, provistas de fuertes espinas con las que apuñalaban a su presa. Por tanto, las presas eran insectos de gran tamaño, como este paleodictióptero. Eran insectos grandes. Solo esto es un ala que va de aquí a aquí. Así que podéis imaginaros al animal completo. Las presas de la meganeura también eran de gran tamaño, para escapar de depredadores grandes. Sí, se trataba de una especie de carrera armamentística entre depredadores y presas. Los fósiles de los insectos herbívoros no revelan ningún sistema de defensa. Crecer era su única forma de sobrevivir. Pero al parecer, esta batalla de gigantes tocó techo. Si no, se habrían hallado fósiles de insectos todavía más grandes y espeluznantes. La meganeura pasaba la mayor parte del día buscando comida, ya que su metabolismo exigía mucha energía.
Según los científicos, el gigantismo de los insectos del Carbonífero se debía a la alta concentración de oxígeno en el ambiente. Los insectos no respiran por los pulmones, sino por un sistema especial de conductos, las tráqueas y traqueolas, que aportan aire directamente a los órganos vitales. Esta respiración pasiva no es muy eficaz. El aire es conducido por los tejidos en forma gaseosa y cuanto más grande es el insecto, más oxígeno necesita. Es raro que estos animales alcanzaran ese tamaño, porque en el presente no hay insectos tan grandes, y en la época de los dinosaurios, con aquellos vertebrados enormes, los insectos eran mucho más pequeños. Solo existieron en el Carbonífero. Creemos que por motivos geoquímicos. La concentración de oxígeno era más alta que hoy, lo que propició el desarrollo de insectos de gran tamaño. La meganeura no podría sobrevivir en la atmósfera actual. Sus órganos no recibirían oxígeno suficiente, sobre todo el cerebro, y sufriría un colapso. Los científicos ya dijeron a principios del siglo XX que existía relación entre el tamaño de los insectos y la concentración de oxígeno. Pero un sorprendente experimento no lo demostraría hasta 2007. Se llevó a cabo en un lugar a la vanguardia tecnológica, en Estados Unidos, a las afueras de Chicago. Aquí se halla el sincrotrón más potente de América. Un escáner generador de rayos X emplazado en el seno del laboratorio Argonne. Y Jake Sosha, el responsable del estudio, recorre los pasillos en bicicleta porque el perímetro de este acelerador de partículas abarca más de 1 kilómetro. Hoy pasarán por el escáner insectos vivos. Nuestra idea es usar insectos vivos para entender mejor a los insectos del pasado. Con este estudio, tratamos de probar una vieja hipótesis, según la cual la cantidad de oxígeno en la atmósfera limita el tamaño corporal del insecto. La idea de esta hipótesis es que cuando hay más oxígeno, los insectos son más grandes, y cuando hay menos, son más pequeños. Pero nadie ha llegado a demostrarlo nunca. Así que usaremos los rayos X del sincrotrón para ver al animal por dentro y estudiar las dimensiones de su sistema traqueal. El acelerador de partículas produce rayos X muy intensos y concentrados que atraviesan el cuerpo del insecto. Nuestro objetivo es ver el sistema traqueal en acción. Algunos conductos traqueales son muy pequeños, y como queremos verlos con el animal vivo, tenemos que recurrir a esta técnica. Gracias a este experimento, los científicos podrán observar a un insecto respirar por primera vez. Muy bien, ¿lo enciendo ya? Y descubren que los grillos usan todo su cuerpo para hacer llegar aire a sus órganos, como muestran las imágenes. Aquí vemos que esta burbuja del sistema digestivo se desplaza a la cabeza y vuelve atrás. El movimiento está sincronizado con la compresión del sistema traqueal. Esos movimientos que vemos no son pasivos. Se trata de un movimiento activo del animal, provocado principalmente por la contracción muscular. El grillo usa las contracciones del tracto digestivo para respirar. Como el abdomen de la meganeura debía contraerse para absorber el denso aire del Carbonífero. Su elástico exoesqueleto de quitina volvía a su forma original cuando concluía la acción muscular. Jake Sosha estudia también el espacio que ocupa el sistema respiratorio en el organismo de los insectos. El sujeto experimental. Escarabajos de distinto tamaño.
Hemos descubierto que los tubos traqueales ocupan mucho más sitio en el cuerpo del que imaginábamos a medida que aumenta el tamaño del insecto. Concluimos, basándonos en este estudio, que ese crecimiento llega tarde o temprano a un límite, ya que no cabría el sistema respiratorio en el cuerpo del animal. Porque, además, hay otros órganos, como los músculos, el sistema nervioso y digestivo, la grasa corporal y demás, que son esenciales en la fisiología del animal. No se puede tener solo un sistema traqueal enorme. Cuando el nivel de oxígeno se redujo, también se redujo el tamaño de los insectos gigantes a lo largo de millones de años. Pero no todos resistieron el cambio. Hace 290 millones de años, durante el periodo pérmico, el nivel de oxígeno bajó de un 35 a un 23%, un nivel similar al de hoy. Ya se había formado el supercontinente Pangea, que llegaba de un polo al otro y estaba sometido a condiciones climáticas extremas. En su seno aparecen los desiertos, mientras que en el Ecuador perviven los grandes bosques húmedos del Carbonífero. Durante este periodo de cambios climáticos, pautados por los monzones, aparece un hongo en la corteza de los árboles. Esa podredumbre blanca degrada la celulosa de la madera gracias a una enzima específica. Poco a poco, los restos vegetales y los árboles muertos se descomponen. Ya no forman carbón como antes. El carbono se recicla en la atmósfera y la proporción de oxígeno baja progresivamente, lo cual afecta al medio ambiente. En este periodo de transición se extingue el Artropleura, familiar del ciempiés. Pero, ¿por qué fueron los primeros gigantes en desaparecer? Los escoriales que rodean la ciudad francesa de Autun dan fe de su pasado industrial. En el Museo de Historia Natural se homenajea a los mineros que descubrieron los fósiles de Artropleura en 1977. Destaca este rastro, el más imponente hallado en Francia. Lo analiza Sylvain Charbonnier, especialista en antrópodos, la familia de especies que abarca insectos, pero también a estos antepasados del ciempiés. Aquí dejó una huella, 2 surcos paralelos, por lo que era un organismo de tamaño respetable. El animal mediría casi 1 metro. Es solo un fragmento del rastro que, sin duda, sería mucho más grande. Nunca se ha descubierto un fósil de tamaño adulto. Pero los paleontólogos han hallado muchos ejemplares jóvenes de Artropleura solidificados en carbón. Aquí se ve cómo era este animal. Son especímenes jóvenes y por tanto muy pequeños. Esto es un ejemplar completo con su caparazón, bien conservado. Este organismo, cuando crece, deja rastros mucho más anchos al desplazarse. El Artropleura era similar a un ciempiés actual, pero no tiene equivalente hoy. Podía llegar a los 3 metros de largo y reptaba por el suelo o los árboles buscando alimento. A principios del Pérmico, hace 290 millones de años, la vida en la selva ecuatorial no difería mucho de la del Carbonífero. El Artropleura aún tenía oxígeno suficiente para hacer frente a otros animales de gran tamaño, como el Eriops. Este anfibio lo ha localizado gracias a células de su piel que le permiten detectar vibraciones en el tronco.
Pero el Arthropleura tiene un centenar de patas articuladas cuyas garras se aferran a la corteza y sobre todo un caparazón que lo protege de los agresores. El Arthropleura no teme a los depredadores. Su perdición fue la desecación de los bosques, ya que era una criatura herbívora. Estas colosales plantas fosilizadas eran sus manjares. La vegetación de entonces era de tipo ecuatorial o tropical, es decir, exuberante, con muchísimas plantas, que serían el origen del carbón. El Arthropleura vivía en ese ambiente forestal. Aquí tenemos troncos de árboles cuyas hojas se han encontrado en el estómago de los Arthropleuras. Así que se alimentaba de las ramas de estos árboles. ¿Y las obtenían de árboles caídos o escalaban por el tronco? Son hipótesis. Eso no lo sabremos jamás. Parece que la savia sigue circulando por estas plantas hechas piedra hace más de 320 millones de años. El Arthropleura no sobrevivió a su escasez. Estos bosques de finales del Carbonífero se secaron. El clima cambió, la vegetación empezó a desaparecer y el Arthropleura perdió su fuente de alimento, lo que explicaría su extinción. En 10 millones de años, la atmósfera y el clima cambian rápidamente, provocando la desaparición del Arthropleura, cuyos últimos fósiles datan de hace 280 millones de años. Pero no todos los insectos gigantes desaparecieron al mismo tiempo. En 2009, el descubrimiento de fósiles de Meganeura de hace 250 millones de años provoca asombro. ¿Qué conclusiones sacan los científicos de estos inesperados fósiles hallados en el sur de Francia? Este paisaje de característica piedra roja del macizo de Mor está en la Provenza. Los yacimientos del Pérmico son muy raros. Solo se conoce una quincena en el mundo y no todos se han estudiado como en este caso. Este es uno de los emplazamientos que explora André Nel. Esto es de hace 250 millones de años, del Pérmico rojo continental. Se llama así porque el hierro de la roca está oxidado y de ahí este color rojo. Es un entorno sumamente rico en huellas y rastros de aquellos organismos, pero con muy pocos fósiles visibles de momento, al menos en este yacimiento. Pero por suerte hay fósiles en otros. Cerca de Montpellier, en un estrato geológico idéntico, se hallaron fósiles de insectos en 2009. Durante un tiempo se pensó que las libélulas gigantes existieron en el Carbonífero y a principios del Pérmico, pero no a mediados o a finales del Pérmico. Pero hay libélulas más tardías tan grandes como las del Carbonífero. Los paleontólogos se sorprendieron porque la concentración de oxígeno ya había disminuido. No pensaban encontrar fósiles de insectos gigantes. Pero los especímenes que se conservan en el laboratorio de André Nel prueban lo contrario. Hay pequeñas alas de meganéuridos como esta, que sería del tamaño de una libélula moderna. Pero también hay especies mucho mayores, como esta ala trasera de un meganéurido de otra especie. Todavía eran gigantes. También los hay mayores, aunque solo fragmentos. Esto es un trozo de ala de meganéurido, cuyo tamaño es comparable al de una meganeura del Carbonífero. Mediría unos 60 centímetros de envergadura. Hemos confirmado una gran diversidad en estos animales y en ese momento más que nunca. Los hay pequeños, de tamaño medio, grandes y muy grandes. No se estaban extinguiendo entonces, por lo que no cuadra con la hipótesis de la extinción debido a una falta de oxígeno.
Algunos de los meganéuridos descubiertos recientemente se hallaron en el sur de Francia, pero también en Estados Unidos, de modo que su existencia no era una excepción. Hace 270 millones de años, la Tierra era cálida y húmeda. Con una concentración de oxígeno ligeramente superior a la actual, el aire nos resultaría totalmente respirable. Un género animal sigue existiendo contra todo pronóstico. El de la meganeura representado por esta meganeuropsis. Este espécimen descubierto en Texas es tan grande como sus primos franceses. Pero ¿cómo podía sobrevivir este insecto volador de 50 centímetros de largo en aquella época? ¿Contaba con alguna ventaja que los Arthropleura no tenían? El fósil de Meganeuropsis se descubrió en 1937 cerca de Kansas City, en Estados Unidos, cerca del campus universitario donde trabaja Michael Engels. Este paleontólogo, autor de la Biblia sobre la evolución de los insectos, es director de una colección impresionante de 4,7 millones de especímenes. Sobre todo integrada por insectos del mundo actual. Estos son algunos insectos grandes del presente. Polillas grandes, insectos palo, coleópteros, libélulas y damiselas. Y aunque impresionan, no se pueden comparar con los insectos gigantes del pasado. Según Michael Engels, el arma que permitía a la meganeura sobrevivir en una atmósfera pobre en oxígeno eran las alas. Un insecto grande es más probable que viva si vuela que si no vuela. Las alas eran esenciales para el movimiento del organismo, porque cuando los músculos que baten las alas se contraen, ejercen presión sobre los alveolos y circula aire por el organismo. Volar supone una ventaja para los insectos gigantes, ya que el movimiento de los músculos de las alas contribuye a mantener los tejidos activos, llevando oxígeno a zonas a donde no les llegaban a otros insectos y artrópodos no voladores. El secreto de su supervivencia, la ventilación. Las alas envían aire a las tráqueas para propiciar la oxigenación de los órganos. Los insectos gigantes terrestres del Carbonífero se han extinguido, pero la Meganeuropsis sigue siendo la reina del aire y de la cadena alimenticia. Este Diplocaulus, un anfibio extinto, no podía pasar inadvertido, ya que sus necesidades lo obligan a salir a la superficie. La Meganeuropsis, cuyos ojos son muy sensibles al movimiento, la forma y el color, lo localiza. La Meganeuropsis, el depredador aéreo sin par, sobrevive pese al descenso del nivel de oxígeno. La causa de la extinción sigue siendo un misterio. Por ahora, los científicos desconocen exactamente cuándo se extinguió la meganeura. Pero otras libélulas de gran tamaño sobrevivieron durante 130 millones de años. Para explicar la extinción total de los insectos gigantes, los científicos estudian la aparición de nuevos depredadores. Los insectos fueron los únicos animales voladores durante mucho tiempo.
Pero hace 250 millones de años, otros animales empezaron a hacerles la competencia. Jean-Sébastien Steyer, paleontólogo del Museo de Historia Natural de París, es especialista en reptiles voladores. En esta mítica galería paleontológica busca un espécimen indispensable para el estudio de los depredadores de insectos. Este animal descubierto en Alemania, más pequeño que muchos otros fósiles, fue el primero de su especie en volar. Este fósil es de un reptil planeador de hace unos 250 millones de años. Tiene un nombre raro, Coelurosaurabus, y fue el reptil que desarrolló el planeo. Este reptil insectívoro se lanza al aire para cazar insectos al vuelo. Hace 250 millones de años, el calentamiento se intensifica. Las ciénagas, fuentes inagotables de fósiles, se llenan de vegetación acuática propia de aguas estancadas. Como los insectos en el Carbonífero, los reptiles empezaron a trepar a los árboles para luego volar. Entre ellos, el Coelurosaurabus se especializó en la caza de insectos gracias a sus dientes puntiagudos y sus alas plegables. Tenían una anatomía muy particular e interesante, con una cabeza triangular bastante pequeña. En el cráneo observamos pequeños cuernos cónicos que perforaban el robusto exoesqueleto de los insectos. Pero lo más destacado de este reptil planeador son estos huesos huecos que parten del nacimiento de las patas y que le permitían lanzarse al aire y planear. Podía escalar este microscopio, por ejemplo, para saltar. Incluso podemos imaginarlo trepar con sus pequeñas garras y desplegar las alas para planear. Y verlo perseguir a los insectos voladores de entonces. El Coelurosaurabus, que solo medía 40 centímetros de largo, no podía atacar a una meganeura, pero competían por las mismas presas, como este paleodictióptero. Si quiere atraparlo, debe dar un buen salto. El Coelurosaurabus no puede batir las alas. Para capturar insectos voladores cuenta con el elemento sorpresa. Y su dominio del planeo. Los errores tienen un duro castigo. El Coelurosaurabus es un borrador, un primer esbozo del vuelo. Pero los reptiles pronto se vengarán. Este reptil planeador fue decisivo, quizá no en la extinción total de los insectos gigantes, pero en todo caso, era un superdepredador que los atacaba con regularidad. Por eso cabe pensar que contribuyó a que la cantidad de insectos gigantes mermara. Quizá no fue el único responsable, pero el Coelurosaurabus fue el primer competidor de los insectos gigantes, antes de que otras especies invadieran los cielos. Este animal, que custodia la entrada del Museo Alemán de Karlsruhe, forma parte de la familia de los pterosaurios, otros reptiles voladores que aparecieron hace 230 millones de años. Hoy están extinguidos, pero los científicos han descubierto un centenar de especies diferentes. ¿Supondrían una amenaza para los grandes insectos? El profesor Eberhard Frey, apodado Dino, es un especialista mundial en estos animales. Los pterosaurios eran reptiles voladores y tenían una característica membrana de vuelo que iba de la punta del dedo hasta el tobillo.
Lo interesante de los pterosaurios es la asombrosa variedad de tamaños, con una envergadura que oscila entre los 20 y los 14 centímetros. Algo único. Según los científicos, es raro que los pterosaurios se alimentaran de insectos. Los únicos que poseían dientes adecuados eran los de la familia de los Anurognathus, los pterosaurios más pequeños. Es difícil imaginar que cazaran grandes insectos, pero seguramente perseguían a los pequeños que no aparecen en el registro de fósiles. Pero los grandes insectos también perseguían a insectos pequeños, así que competirían por las mismas presas. Sabemos que los demás pterosaurios de la época tenían otra alimentación, de modo que no competían con los grandes insectos, lo que explicaría por qué duraron tanto tiempo. A lo largo del Triásico, hace 230 millones de años, los pterosaurios se expandieron por Europa, pero también por Sudamérica y Asia. Por primera vez en el planeta Tierra, una familia de vertebrados aprende a batir las alas durante el vuelo, no solo a planear. Como el Anurognathus, hallado en Alemania, su primo asiático, el Batrachognathus, era un reptil volador, nocturno, insectívoro y muy ágil. Con su cráneo plano y sus ojos grandes, el Batrachognathus ocupaba el puesto ecológico de las lechuzas actuales. Pero la semejanza termina ahí. Las grandes fauces de esta gárgola viviente estaban dotadas de una decena de dientes cónicos. Todo insecto volador parece indefenso ante el Batrachognathus volans. ¿Es rival para el insecto Caligrama, con una envergadura de hasta 24 centímetros? Un experimento llevado a cabo en Alemania trata de responder a esa pregunta. Dino Frey colabora con el Instituto de Mecánica de Fluidos de Karlsruhe. Este túnel aerodinámico que perfecciona el aerodinamismo de los aviones probará la capacidad de vuelo de los pterosaurios. Se coloca un modelo de Anurognathus frente al túnel. La investigación apenas ha comenzado, pero de momento hemos averiguado que seguramente los pterosaurios eran voladores muy lentos. Con viento alcanzarían los 40 kilómetros por hora o menos. Necesitarían batir las alas para mantenerse en el aire y no eran muy buenos planeadores. Pero ese movimiento significa que eran activos y que podían maniobrar más fácilmente, lo cual sería interesante al empezar a cazar insectos al vuelo. Con la aparición del pterosaurio, los insectos perdieron el monopolio del vuelo batiendo las alas. El Batrachognathus se alejaba de la orilla y perseguía a los insectos. Una maniobra imposible para su antepasado, el reptil volador Coelurosaurus. Al ser devoradas por los pterosaurios, las presas de los insectos gigantes escaseaban. Sería una causa más de su declive, pero no la única. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, un investigador señala a otros culpables en su estudio publicado en agosto de 2012. Este paleontólogo es especialista en extinciones. Usa la tecnología más que los estudios de campo, y su pasión son las bases de datos. Estuvo 1 año y medio recopilando datos para su investigación. Una labor titánica donde compara el tamaño de todas las alas fosilizadas
que se han descubierto desde los inicios de la paleontología. Hemos compilado una gran base de datos con casi 10.000 especies de insectos, tan solo consultando artículos de paleontólogos que encontraron fósiles de insectos, los describieron y los bautizaron. En la primera etapa de la historia de los insectos, su tamaño evoluciona en paralelo al nivel de oxígeno de la atmósfera. Menguan cuando la concentración se reduce y crecen cuando aumenta. Este patrón se aplica a los primeros 200 millones de años de la historia de los insectos. Pero a finales del Jurásico, hace unos 150 millones de años, se ven insectos cada vez más pequeños, aunque el nivel de oxígeno estaba en aumento entonces. Esto coincide con bastante precisión con la evolución del Archaeopteryx, la primera ave. Los antepasados de las aves aparecen en el Jurásico, hace 160 millones de años. Los fósiles más antiguos se han descubierto en China. Las coníferas gigantes ofrecían trampolines magníficos para conquistar los cielos. Era un nicho ecológico que rápidamente ocupó una nueva generación de criaturas que se iniciaba en el vuelo. Los pequeños dinosaurios, como este Anchiornis, con patas delanteras y traseras emplumadas que usaba como alas. Las garras de sus extremidades le permitían coger altura y llegar a puntos dominantes. Los insectos debían camuflarse en los árboles para sobrevivir, como este Jurassimbrophlebia. Pero al echar a volar se hace visible y el Anchiornis se lanza al ataque. Solo algunos pterosaurios, como el Anurognathus, comían insectos, pero todos los ancestros de las aves eran insectívoros. Mejoran sus destrezas y se convirtieron en voraces depredadores de insectos. En el Cretácico, cuando evolucionaron las aves primitivas, aumentó la depredación de grandes insectos, en especial porque no eran tan ágiles como los insectos menores. Además, seguramente existiría competencia entre aves e insectos por la misma comida, lo que afectaba sobre todo a los grandes insectos depredadores. Ambos factores contribuyeron a la reducción del tamaño de los insectos. Esta persecución entre un antepasado de las aves y un insecto se asemeja a la que hoy día sigue teniendo lugar. Como los reptiles voladores y los pterosaurios, las aves influyeron en el tamaño de los insectos. Pero, ¿por qué desaparecieron por completo los insectos gigantes para dejar paso a sus diminutos parientes actuales? Una última pista fosilizada ofrece una respuesta inesperada. Se descubrió en un yacimiento cercano del Anchiornis, el dinosaurio emplumado, al noreste de Pekín, en Liaoning, China. Las erupciones volcánicas que tuvieron lugar en el Cretácico hace 125 millones de años sepultaron algunas plantas, en especial antepasados de las plantas florales. Las descubrió en 2002 el paleobotánico Sun Ge. Aquí en China, al oeste de Liaoning, encontramos la angiosperma más antigua que se conoce y la llamamos Archaeofructus. He aquí la primera flor del planeta que se conoce. Al observar este fósil al microscopio, se distinguen claramente órganos masculinos, los estambres que contienen el polen, y el órgano femenino, el pistilo. Esos dos datos demuestran que este fósil pertenece a la familia de las angiospermas, plantas cuyas semillas se hallan dentro de los frutos, al contrario que en las coníferas. Según el paleobotánico, eran plantas acuáticas que crecían a orillas de los lagos. Pero, ¿qué relación hay entre la aparición de plantas con flores y la desaparición de insectos carnívoros de gran tamaño?
André Nel, el paleontólogo francés experto en insectos, cree que hay relación. Muchas familias de insectos se extinguieron, mientras otras que supieron adaptarse a las angiospermas y aprovecharlas, se diversificaron y crearon los bosques modernos. Es significativo el impacto que tuvo sobre las libélulas. La extinción de los insectos gigantes está correlacionada con el tamaño original de las libélulas. Y es que antes de poder volar, eran criaturas acuáticas. Su vida comenzaba bajo el agua. Durante los primeros años, existían como larvas y como sus parientes los efemerópteros, se alimentaban de otras larvas de insectos acuáticos. Cuando plantas con flores como el Archaeofructus aparecieron a orillas de los lagos hace 125 millones de años, las condiciones de vida de las larvas cambiaron. Cuando los pétalos marchitos se hundían, los microorganismos acuáticos los digerían y generaban dióxido de carbono, consumiendo así un oxígeno que dejaba de ser accesible a las larvas de libélula. Puede que estas libélulas desaparecieran en aquel periodo, porque sus larvas no lograron adaptarse al cambio en el ecosistema subacuático y las sustituyeran otras libélulas. La aparición de plantas florales transformó el ecosistema lacustre y llevó a la extinción a las últimas familias de insectos grandes. La extinción de los insectos gigantes a lo largo de la evolución nos enseña muchas cosas. No la causó un solo factor, sino varios. Cambios en la composición de la atmósfera, la aparición de nuevos depredadores como los reptiles voladores, algunos pterosaurios y los antepasados de las aves, y además el nacimiento de las flores. Hoy, a principios del siglo XXI, quedan muy pocos insectos de gran tamaño, como este grillo chino. Máxime sabiendo que estamos al borde de una nueva fase de extinción provocada por el hombre desde la revolución industrial. Los insectos de gran tamaño suelen vivir en climas tropicales, de modo que están en peligro si su medio está en peligro. Es decir, si el bosque donde vive el insecto palo gigante o la mariposa gigante desaparece, el insecto se extinguirá. Espero que sigamos viendo insectos de gran tamaño, pero al ritmo al que se está destruyendo su hábitat, sobre todo en medios tropicales donde habitan muchas de estas especies, es probable que muchas se extingan, como les ocurrió a los insectos gigantes.